Muy buenos días. La más cordial bienvenida a este webinar sobre conceptos básicos del cambio climático. Quisiera mencionarles que este webinar es traído a ustedes gracias a los esfuerzos del sector asegurador sostenible, un sector que está convocado y organizado de forma sectorial para tener un mejor aporte al desarrollo sostenible del país. ¿Okay? El sector asegurador sostenible está compuesto por las empresas que son firmantes del protocolo de conducta empresarial responsable del sector asegurador. Aquí pueden ver los logos de tanto las aseguradoras como las empresas intermediarias de seguros que se han unido a este protocolo de conducta empresarial responsable. Y también los esfuerzos sectoriales son apoyados por las organizaciones gremiales como la AAP y la Cámara de Intermediarios en Seguros y Alianza Empresarial para el Desarrollo. Para mencionarles, mi nombre es Ethel Maldonado, soy la directora de la Dimensión Económica de AED, Alianza Empresarial para el Desarrollo. Alianza Empresarial para el Desarrollo es una alianza de más de 100 empresas que están comprometidas con el desarrollo sostenible del país y nuestro expertise particular es en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Es por esto que apoyamos al sector asegurador de forma organizada a crear su protocolo de conducta empresarial responsable y es por ende que estamos esta mañana aquí todos reunidos con este webinar de cambio climático. El sector asegurador sostenible en el proceso de crear su protocolo y pudo hacer un proceso de materialidad, cuáles eran los temas ambientales, sociales y de gobernanza más relevantes como sector, ¿ok? Y ustedes aquí pueden ver la priorización, donde se tomaron en cuenta la importancia para el sector asegurador, pero también el potencial impacto para las partes interesadas y el ambiente. Ustedes se encuentran hoy aquí porque son partes interesadas del sector asegurador. Podrían ser personas colaboradoras de las empresas del sector asegurador, podrían ser personas clientes que están servidas por los productos y los servicios de este sector, podrían ser de los entes reguladores, inclusive medios de comunicación, comunidades de las áreas de particular interés del sector asegurador. Como pueden ver, la priorización, los tres temas que quedaron más críticos, aunque todos son importantes, cuando hicimos un zoom in, esto es un zoom in justamente la priorización, quedaron estrategia climática, gobierno corporativo y la parte de la gestión integral de riesgos, incluir los riesgos ASG y la continuidad del servicio. Veamos que también la parte de productos y servicios en cuanto a accesibilidad, asequibilidad, nuestros portafolios y cómo incidimos en la protección del ambiente y la conservación de la biodiversidad también son cuestiones bastante importantes, así como la conducta ética, la ecoeficiencia, la parte de prevención y resiliencia, entre muchos otros temas que son particularmente importantes para el sector. Entonces, al ser estrategia climática, el tema más crítico, se ha creado un subgrupo de trabajo dentro del sector asegurado sostenible y parte de los esfuerzos son cómo democratizar más la información relacionada con el cambio climático. Y muy brevemente, antes de dar inicio y pase a mi colega Michelle Levy, que es la directora de la Dimensión Ambiental y quien nos va a facilitar este webinar, me gustaría que todas las personas que hoy se nos unen conozcan el protocolo de conducta empresarial del sector asegurador. Las empresas signatarias se han comprometido, y fueron las que les mencioné al inicio, en que sus procesos de toma de decisiones incluyan todos estos temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿okay? Lo que les acabo de mencionar. También a colaborar con las personas consumidoras, con sus socios comerciales y otras partes interesadas para que abordemos estos temas de la mejor manera. Todas las personas, independientemente de nuestro rol, de dónde trabajemos en el país, la industria en la que trabajemos, estamos siendo afectados por el cambio climático y por ende es muy importante entender mejor cuáles son las diferentes consecuencias de la emergencia climática y también que podamos
crear conciencia y promover acciones en la sociedad civil de los temas prioritarios ASG del sector, y que también trabajemos con otros sectores prioritarios para generar política pública, para compartir capacidades, para difundir conocimiento. Las empresas firmantes del Protocolo de Conducta Empresarial Responsable además se comprometieron a divulgar de forma pública y periódica los avances que tengan en todos estos temas. ¿Okay? Entonces, para recordarles a las quienes se acaban de unir, todas estas son las empresas firmantes de este Protocolo de Conducta Empresarial Responsable, gracias a quienes pues estamos hoy aquí. Entonces, ya les comenté qué es el sector asegurador sostenible. Me gustaría anunciarles un evento adicional que tenemos el 31 de agosto específicamente para el sector, y ya daríamos inicio al webinar de conceptos básicos de cambio climático. ¿Okay? Específicamente para el 31 de agosto me gustaría invitarles a el webinar sobre la contribución del sector asegurador al desarrollo sostenible del país. ¿Okay? Tenemos desde AED un evento que va a ser el 29, 30 y 31 de agosto. Y justamente el 31 de agosto, de forma virtual, tenemos confirmadas a los siguientes speakers. Como keynote, a Yanina Aguilar, de Aon Insurance Solutions, que trabaja con soluciones bastante innovadoras en toda la región y el Caribe. También tenemos al señor Nelson Rivas, que nos va a conversar sobre seguros paramétricos, en el caso específico de él en El Salvador. Tenemos a doña Olga Almonacid y a don David Alfredo Ochoa de Sura, Colombia, que nos van a comentar también sus esfuerzos que realizan, ¿ok? Y cómo desde el sector muchas veces tal vez tenemos que buscar maneras de innovar y apoyar a los diferentes sectores. Y finalmente don Tomás Soleil, que es el Superintendente General de Seguros y Valores en el país. Les dejo aquí la página web del evento, pero también les voy a compartir el link de inscripción directo por la página web, por si gustan de una vez inscribirse y formar parte del evento. ¿Okay? Muy bien. Lo estoy colocando ahí. Muy bien, doña María Rocío Salazar nos pregunta si este evento que viene, el 31 de agosto, tiene algún costo. No, señora, es gratuito, ¿ok? Entonces, traído a ustedes como parte del evento Evolución Sostenible. Entonces, puede inscribirse cualquier persona y esta sesión particular, bueno, ustedes si ingresan a la página van a ver que hay un evento grande el 30, que es presencial. Eso sí es exclusivo para empresas que son parte de Alianza Empresarial para el Desarrollo. Tenemos otros dos eventos que van a ser pasados durante el 31, uno sobre reportes de información no financiera, que es el 31 en la mañana, y este específico para el sector asegurador, inclusive abierto para otras personas de Latinoamérica si así lo gustan, o otras partes interesadas de sus empresas que pueden asistir de manera gratuita al evento del 31 de agosto. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, antes de dar inicio a la parte de conceptos básicos del cambio climático, quisiéramos agradecerle muy cordialmente a las empresas que son patrocinadoras del espacio del sector asegurador sostenible, más allá de la participación con sus tiempos y esfuerzos de forma sectorial, que son la Correduría de Seguros del Banco de Costa Rica, la Corredora de Seguros del Banco Nacional, Copenae Seguros Correduría, Da Vivienda Aseguradora, Mafre Aseguradora, la Correduría de Purdi Seguros y Qualitas Aseguradora. ¿Okay? Entonces, vamos a dar un minutito para que Michelle pueda ubicarse y dar inicio
al webinar per se de cambio climático. Mientras Michelle logra presentar, vamos a acuerdo que sí, esta presentación será facilitada a todas las personas que se unieron. Disculpen un segundito, estamos teniendo un problema técnico con Michelle. Ingresa en 30 segundos de nuevo. Ahora sí, Michelle, proba pasar pantalla. Sí. Ahora sí, ya lo vemos. La más cordial bienvenida a Michelle, nuestra directora de la dimensión ambiental, quien nos contará los conceptos básicos sobre cambio climático. Gracias, Michelle. No te escuchamos, por si acaso. Buenos Ahora días. sí. Ahora sí. Buenos días, gracias por su paciencia esperándome. Va a ser una excelente sesión. Si tienen preguntas o algo, háganlas por el chat. Ethel va a estar ayudándome con eso. Y sin más, comencemos. Cambio climático, conceptos básicos. ¿Qué pensamos cuando son conceptos? A ver, y ahora no se mueve la presentación. Ok. Conceptos básicos: efecto invernadero, cambio climático, clima, tiempo, calentamiento global, mitigación, descarbonización, adaptación, emisiones, gases de efecto invernadero, cero emisiones o net zero. Todos esos son conceptos del cambio climático. La charla va a hilar, a definir esos conceptos y a hilarlos para que salgamos de aquí con un entendimiento claro de cómo esas cosas se relacionan y no necesariamente
son términos que se pueden usar intercambiablemente. Tiempo versus clima. El tiempo es lo que pasa en la atmósfera en un momento dado, en un lugar preciso. Que ahorita está haciendo sol y está calientito, que en la tarde está lloviznando aquí y en Coronado está nublado y cerrado, y que en San Carlos hay tormenta de rayería. Eso es el tiempo, lo que pasa en un lugar específico en algún momento determinado, en términos de lluvia, agua, sol. El clima son esos patrones del tiempo a lo largo de muchísimos años para regiones específicas del planeta. Entonces existen climas tropicales, como donde vive, como es el de Costa Rica, que se considera un clima tropical y tiene ciertos patrones, una estación lluviosa, una estación seca, con patrones que se han mantenido, ojo, y están posiblemente cambiando, pero se han mantenido por más de unos 100, 200 años. Hay zonas climáticas del Mediterráneo, del norte, de los polos. Es importante entender la diferencia. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del clima, no del tiempo, no de lo que pasa día a día. El calentamiento global, bueno, en definición es algo muy simple. Es simplemente que en un periodo largo, generalmente más de 50, 70 años, la temperatura atmosférica del planeta ha ido en aumento. Al calentarse la temperatura de la atmósfera del planeta, se calienta también pues la superficie de la Tierra y todos sentimos más calor, pero lo que se está calentando no es la Tierra en sí, sino que la atmósfera alrededor de la Tierra. Esa es la definición del calentamiento global. Y es en función de las temperaturas promedios de los climas, no de las temperaturas que se dan día a día en el tiempo, ¿verdad? Son esas temperaturas promedios en las diferentes regiones del planeta que se han ido aumentando. En esta gráfica vemos claramente cómo en los últimos 20, 30, 40 años ha habido un aumento significativo en la temperatura de todo el planeta. Hay gente que a veces me dice, bueno, pero 1 grado centígrado no es mucho, porque pues aquí uno amanece, ¿verdad?, a 19 y ya en la 19 grados y a las 2 de la tarde puedes estar a 24 grados y ha aumentado un montón. Bueno, ese es el tiempo. Pero el aumento de 1 grado de temperatura en la temperatura de toda la atmósfera del planeta tiene implicaciones muy fuertes sobre todo el planeta. Entonces hay que tomar eso en cuenta y asimilarlo, porque aunque son incrementos que no parecieran ser muy altos, sí tienen impactos graves, de los cuales ya vamos a ver. Los últimos 7 han sido los más calurosos de toda la humanidad. El 2019, el galardón de ser el más caliente de todos hasta la fecha. Y el mes de julio pasado, el mes más caliente jamás sobre el planeta de la Tierra en todo el mundo. No se salvó ni una parte del planeta que no tuviera temperaturas récord el mes pasado de julio. Ya no es un supuesto, ya no es que tal vez se está calentando, no, se está calentando, se recalentó. Ahora, ¿cómo se origina el cambio climático? ¿Qué tiene que ver este calentamiento con el cambio climático? Bueno, todo empieza con una alteración en el efecto invernadero natural. ¿Qué es ese efecto invernadero natural? El efecto invernadero es un proceso absolutamente natural que tiene que ocurrir y ha ocurrido en el planeta Tierra por cientos de miles de años
y permite la vida tal y como la conocemos. Es una capa de gases, específicamente estos, sobre todo, vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono, gases que forman una capa en la parte alta de la atmósfera de nosotros, como a unos 14 kilómetros de altura, entre 14 y 20 más o menos de altura, están esos gases y permiten que el sol que entra a la Tierra, el calorcito, que no todas escape. Entonces atrapan el calor del sol. Y eso es esencial para mantener la vida en el planeta tal y como la conocemos. Sin el efecto natural de gases invernadero, no habría vida como la conocemos. No estaríamos nosotros, no estarían los animales que conocemos, no estarían las plantas. La mayor parte del planeta estaría totalmente congelado. Por ende, el efecto invernadero, que siempre ha existido para que las condiciones de vida se den como las conocemos en el planeta, mantiene una temperatura apropiada para que exista la vida. Todo eso está bien. Ven la capita, es delgadita. Esa capita, ahí está todo lo que es el vapor de agua, el dióxido de carbono, óxido nitroso. Mezcladitos hacen una capita que no todo el calor se escapa. Entonces ese calorcito que se queda mantiene las temperaturas como tienen que estar para que se dé la vida. ¿Qué está pasando? A raíz de las actividades antropogénicas o actividades causadas por el hombre, esa capita se está pasando de lo que vemos al lado izquierdo, que es lo natural, a algo alterado. Ya no es una capita. Es una capota que atrapa una cantidad excesiva de calor. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a un vivero o tiene viveros en la casa, y imaginémonos con esos plásticos negros o pueden ser transparentes también, y uno se mete debajo de eso, uno lo que siente es, o láminas de plástico, uno siente el calorcito y la humedad y todo, eso tiene una función muy buena. Es lo mismo. Esta capita del lado izquierdo hace lo mismo, atrapa un poquito de calor para que todo se dé bien. ¿Qué ha pasado? Hemos emitido tantos gases adicionales que esa capa ha pasado de ser esta capita delgada a una capa gruesa, el equivalente de que ese vivero, en vez de tener una lámina, un plástico negro encima, o una lámina de esas plásticas transparentes, tenga 200. Imagínese usted metido en un vivero con 200 láminas o capas de plástico. Le apuesto que dura 10 segundos ahí metido. O sea, insoportable se vuelve. Atrapa tanto calor y tanta humedad que es insoportable. Eso es lo que le está pasando al planeta. Esa capa de gases de efecto invernadero está demasiado gruesa y el calor que entra a la Tierra y antes salía en proporciones adecuadas, ahora no sale y se queda atrapado. Entonces, esa alteración del efecto del invernadero natural es lo que causa el calentamiento global, que ya expliqué, es simplemente el aumento de la temperatura de la atmósfera de la Tierra, y ese calentamiento global es lo que da paso a los cambios climáticos que estamos viendo en el planeta. A los patrones de lluvia distintos, a las tormentas excesivas, a las sequías drásticas, al derretimiento de los polos. El cambio climático que está viviendo el planeta actualmente es producto de las actividades antropogénicas en función del calentamiento global, porque resulta que en otras épocas el planeta que lleva billones, 4.5 billones de años de existir, ha tenido cambios climáticos. Las más recientes fueron las eras de hielo. No fueron en función de calentamientos, fueron en función de enfriamientos. El ser humano no existía, se dieron por otras razones.
el calentamiento actual es por razones antropogénicas y es lo que está llevando al cambio climático. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Son los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. No es que hoy llovió y mañana, ¿verdad? No llovió. Eso es el tiempo. En periodos de 50, 100 años estamos viendo que los patrones del invierno y de la época de lluvia y de la época seca de Costa Rica han cambiado muchísimo. Ese es el cambio climático. Y se da diferentes patrones alrededor del mundo. Una definición más oficial es los cambios en el clima directa o indirectamente atribuibles a la actividad del ser humano que alteran la composición de la atmósfera global, básicamente el efecto invernadero, que alteran el efecto invernadero y que se superponen a la variabilidad natural observable en periodos de tiempo equivalentes. Entonces ya nos salimos de los límites que en los últimos 100, 200 años veníamos con climas de X, Y, Z tipo alrededor del mundo. Ya eso no es así. Y se está dando de una manera extremadamente rápida esos cambios. Aquí está, la era de la ebullición, como dicen. Ya no estamos en el calentamiento global, es la ebullición. Y esos cambios son variados, ya los vamos a ver, pero esta filmina los resume todos. Eso está pasando en menos o mayor grado en diferentes partes del mundo. No hay parte del planeta que esté exento. A ver, entonces, si volvemos a lo del efecto invernadero, y yo les decía que esa capa se ha hecho más y más gruesa y por eso atrapa más y más calor, esos gases que están causando que esa capa se haga más y más gruesa, ¿de dónde vienen? Vienen de actividades del ser humano. Bueno, antes de ver las actividades hay que entender que hay algo detrás más importante. Vienen de dos cosas principales. Una es toda actividad que use combustible fósil. Toda actividad, y ya vamos a ver algunas en particular. Pero aquí podemos pensar todo lo que tiene que ver con transportes que usan gasolina o diésel. Podemos pensar en todos los procesos productivos que dependen de calderas de búnker o toda la generación de electricidad que depende de la quema de gas o de petróleo o de carbón. Y ahí sucesivamente hay muchísimas actividades que hace el ser humano que dependen del uso de combustibles fósiles. Y la otra gran rama que contribuye a los gases de efecto invernadero es la deforestación. ¿Y por qué la deforestación? Los árboles, en su noble bondad y su enorme tamaño, pero esto no solo son los árboles, estos son todas las plantas del planeta, capturan, y cuando me refiero a captura, ellos respiran, las plantas y los árboles respiran dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más prevalente en esa capa que cada vez se hace más y más gruesa, y es uno de los que atrapa más y más calor. Bueno, el árbol naturalmente está diseñado para respirar dióxido de carbono y transpirar oxígeno. Entonces, nos saca el dióxido de carbono de la atmósfera y nos da a los seres vivientes que dependemos de oxígeno, incluyéndonos al ser humano, oxígeno para tener aire relativamente limpio. Y en su tronco y en sus ramas, y todas las plantas hacen esto, pero los árboles por su tamaño tienen una significancia enorme, atrapan todo el carbono que un árbol respira, queda atrapado en los tejidos del árbol, de su tronco. Ahí está, atrapado. Literalmente el árbol atrapa el carbono, lo fija, es la palabra correcta. Entonces, al cortar un árbol,
no solo nos estamos quitando la oportunidad de sacar dióxido de carbono de la atmósfera y tener oxígeno para respirar, sino que inmediatamente estamos liberando todo el dióxido de carbono que ese árbol ha fijado por 80, 100, 200, 300 años. Un árbol cortado libera un montón de dióxido de carbono inmediatamente a la atmósfera. Y además nos quitamos la oportunidad de seguir capturando. Por eso es que la deforestación contribuye tanto. Entonces son los dos ramas grandes, son el uso de combustibles fósiles para un montón de procesos y la deforestación que se da por un montón de los procesos que hace el ser humano. La agricultura, para abrir campos nuevos para hacer residenciales, para la ganadería y así sucesivamente. Entonces, hasta ahí, de ahí vienen esos gases adicionales. Si ya pensamos en las actividades en sí, a nivel mundial hay un patrón de cuáles son las actividades que más contribuyen o los sectores. Está el sector de producción de energía eléctrica, que a nivel mundial contribuye el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego le sigue el sector agrícola y ganadero, que a nivel mundial contribuye un 20% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. La industria, los procesos industriales, contribuyen un 18% de los gases. El transporte a nivel mundial es un 14%. Vean qué interesante. El desecho orgánico, ¿ok? Porque la basura en general contribuye, pero aquí saqué solo el desecho orgánico. El desecho orgánico, al podrirse, y generalmente se pudre con las otras basuras que echamos ahí, y generalmente al aire libre, porque no se trata de la manera como se debería tratar, produce casi el 7% de las emisiones y es específicamente del gas metano. Y el gas metano, a la diferencia del gas dióxido de carbono, una molécula de dióxido de carbono es como ponerse una capa plástica. Imagínese usted ponerse una capa plástica de lluvia. Esa es una molécula de dióxido de carbono. Retiene buen calorcito. Una molécula de metano es como ponerse 10 capas plásticas. Imagínese usted salir debajo de un aguacero con 10 capas plásticas puestas. Se asa. Si uno ya se asa con una, en 10 es intolerable. Entonces, hay mucho dióxido de carbono que causa el problema, pero el metano, aunque hay menos, retiene más calor en la atmósfera. He ahí la importancia de este 6% de todo ese desecho orgánico que no se le dé el tratamiento, llámese convertirlo en buena composta, que queda suelto a nivel mundial. Y luego el otro 5% más o menos está ahí con todos los procesos de construcción y el cemento y el acero. A nivel mundial, ese es el panorama. A nivel de Costa Rica, es un poco distinto. Costa Rica produce su energía eléctrica mayormente con agua. El agua, a diferencia de los combustibles fósiles, no tiene esos gases de efecto invernadero, no produce esos gases. Es una energía lo que llamamos limpia. Entonces, Costa Rica no emite gases de efecto invernadero o casi nada por producir electricidad. En Costa Rica, la mayoría de los gases de efecto invernadero vienen del sector transporte. O sea, es impresionante.
Aquí es donde Costa Rica, y específicamente en este tipo de transporte, en carros, buses, taxis y camiones. El sector transporte de Costa Rica es donde se nos va a nosotros todo el uso de combustibles fósiles. Ese es el número 1. El segundo es el sector agrícola. Y el tercero de Costa Rica es no solo la basura orgánica, sino toda la basura en general, el mal manejo que le damos a la basura. Entonces, el panorama de Costa Rica es un poquito distinto al panorama mundial, pero igual siguen siendo las mismas fuentes y las fuentes van a variar en proporciones dependiendo del país, pero estas en general son las fuentes principales de las actividades humanas que contribuyen todos los gases de efecto invernadero y por ende los causantes del calentamiento global que detona los cambios climáticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o consulta, observación? Sí, Michelle, pero no sé si de pronto lo vas a cubrir en las siguientes filminas. Nos han dicho que, ¿verdad? Dado la geopolítica y estas tendencias climáticas, hasta qué punto ya pasamos el umbral de la irreversibilidad. Y luego nos hicieron un par de consultas sobre formas prácticas para mitigar el efecto o para contribuir desde la gestión personal a la mitigación del cambio climático. Okay. Ya te digo otra que después de pronto viene, pero tal vez enfocarnos y de pronto. Perfecto. El tema del umbral de la irreversibilidad. Sí. Eso no se ha determinado aún científicamente. Y yo no sé, y le voy a ser muy sincero en esto a la persona que preguntó esto, no sé si es que no lo han querido sacar para que todos nos sintamos que, bueno, ya estamos lo que se llama mal, porque da terror pensar que no vamos a lograr salir de esto. Yo realmente creo de las cosas científicas que he leído que no se sabe todavía si hemos llegado al umbral o no. Lo que sí se sabe y ya se declaró es que ya no estamos en la era de que nos estamos calentando y que tal vez se esté dando. Ya sí hay, o sea, sin duda alguna, siempre va a haber gente que no lo crea, ¿verdad? Y eso está bien, pero ya en la comunidad científica no hay duda alguna de que estamos en la era que ya nos pasamos el calentamiento global, que estamos en la era de la ebullición, ya las temperaturas están llegando a cuestiones demasiado altas, entonces sí hemos pasado ya como ese umbral de temperaturas de que nos estábamos calentando, no, ya realmente ahora estamos más que calentándonos, y también hay un consenso de que los efectos que estamos viendo son totalmente relacionados a ese calentamiento. Entonces ahí sí hay consenso. 100%. Y de que hay que actuar y que hay que actuar con rapidez, también hay consenso. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Los efectos. Ajá. No, perdón, adelante. Ok. Los efectos de este cambio climático son estos. Los efectos ambientales, los que vemos así en el ambiente, es la inundación severa, las sequías, y es increíble cómo se dan en Costa Rica. Se dan ambas cosas y se dan ambas cosas en el mismo lugar. Usted puede ir a Guanacaste y si está en época de lluvia, hay inundaciones severas, y cuando estamos en época seca, hay sequías severas. Igual hay otras partes de Costa Rica que sufren lo mismo, pero Guanacaste es uno que realmente se está viendo afectado por estos extremos todos los años y lleva como 5 o 7 años que cada año se pone peor. Los huracanes, los tornados y las tormentas, ¿qué está pasando con estas? Son más frecuentes y más intensas. Incluso el rango de los huracanes, que antes se mantenía en una franja específica, en una latitud, ahora se ha ampliado. O sea, hay huracanes que llegan hasta partes de Estados Unidos que jamás antes han llegado hasta Vermont, jamás antes llegaban más que Carolina del Norte. Igual, a Costa Rica no llegaban huracanes, ahora sí nos llegan las colas de los huracanes. Eso es producto de estos cambios climáticos que los detona el calentamiento global por múltiples razones que aquí no voy a entrar,
porque ya pues la charla sería entrar solo en temas de la parte científica de por qué pasan estas cosas. Están las olas de calor que tienen efectos de salud muy fuertes, y ya vamos a verlos. Están los incendios forestales. Ya no hay duda alguna que todos los incendios que se han dado en los últimos 3 años, Estados Unidos, en todo California, ahora todo Canadá, toda la Patagonia, Chile y Argentina, en Rusia hace 5 años, o sea, por todo lado, en Hawái. O sea, ya no hay parte del mundo que se salve. O sea, que son producto de estas temperaturas tan excesivas que estamos viviendo en los meses más calientes ¿verdad? Cuando se dé el calor en estos países y en estas partes del mundo. Ya no hay duda de que son producto de eso. Luego están el aumento del nivel del mar, que está muy relacionado al derretimiento del hielo. Entonces, el aumento del nivel del mar es literalmente al derretirse las masas de hielo que se están derritiendo. Acuérdense que los glaciares del mundo, las capas de hielo del mundo, es donde está la mayor concentración de agua fresca, no salada, de agua fresca del planeta. Está congelada. Al empezar a derretirse eso, a la manera que se está derritiendo, que es sin precedente, son billones de galones de agua que entran al mar y eso aumenta el nivel del mar. Es así tanta la cantidad de agua que está entrando, y no solo eso, cambia la composición química del mar, porque es echarle un montón de agua dulce a agua salada. Y al cambiarle la composición química al mar, empezamos a cambiar no solo el ecosistema para los pececitos y las matitas que viven dentro del mar, sino que el patrón de las corrientes marinas. Y las corrientes marinas están 100% ligadas con la distribución de calor y frío en el planeta y las temperaturas. Entonces empezamos a alterar más nuestras temperaturas y hacer una serie de cosas que son como que por un lado afecto, que afecta esto, que sigue afectando lo otro. Además, al derretirse estos glaciares y los nevados de las montañas, que hay muchas montañas que ya no tienen nevados permanentes, estamos perdiendo la capacidad. Eso antes reflejaba el sol directo y el calor. El hielo hace eso, refleja y permite que eso se devuelva a la atmósfera. Entre menos capas de hielo existan en el planeta, menos capacidad tenemos de reflejar ese calor. Y entonces más calor vamos a estar absorbiendo. Entonces son efectos que uno está relacionado con el otro. ¿Y qué pasa? Son los efectos ambientales. Pero el impacto de esos efectos climáticos ambientales son social económicos. Y nos vienen a afectar directamente en nuestras agricultura, ganadería y pesca, en todos nuestros sistemas de recurso hídrico. Vamos a dar ejemplos. ¿Por qué agricultura y pesca? Bueno, hay sequía, se muere todo el ganado. No voy a decir más, ahí creo que ustedes pueden identificar qué pasa. Cuando hay inundaciones serias, que después es agua que se contamina en inundaciones serias, llega a mantos freáticos o a ríos limpios, estamos contaminando fuentes de agua limpia. Y ahí vienen otra serie de problemas. Los efectos sobre la biodiversidad, que se nos olvida. O sea, esto no solo nos afecta a nosotros, esto se empieza a afectar a las plantas, a los pájaros. O sea, las aves y los animalitos ahora en Costa Rica se están reproduciendo 2 meses antes de lo que solían reproducirse hace 20, 30 años. Ya uno va a ciertas partes del país y ciertos insectos ya no se encuentran porque han tenido que migrar a latitudes más altas porque donde estaban ya se volvió un hábitat no apto para ellos, demasiado caliente. Y así sucesivamente, tanto para plantas y animales. La proliferación de bacterias, virus y hongos que le encanta el calor son de X tipo. Las que le encanta
la inundación, y si proliferan esas, son de otro tipo. Eso afecta todo tipo de cultivo, afecta todo tipo de animalito y todo tipo de planta. Igual del lado humano. La afectación no es solo porque, uy, Dios mío, hace mucho calor y me deshidraté y me desmayé. No, literalmente empieza a afectarnos a nivel respiratorio. ¿Por qué? Porque el calor interactúa directamente con la contaminación atmosférica de los contaminantes que dañan nuestros pulmones y nuestra sangre. Y ahí hay todo un desencadenamiento a nivel físico de los cuerpos de nosotros. La infraestructura es obvia, lo que pasa ante una inundación, y todo lo que va en Costa Rica, sobre todo verse afectado a raíz de todo esto en el sector turismo, que es lo que más nos trae divisas al país. Viéndolo de otra manera, que me encantó este gráfico, aquí lo podemos ver de una manera muy puntual. Entonces, hay costos para adaptarnos a todo lo que estos desastres traen. Hay pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor. La gente que tiene que laborar afuera, los agricultores, la gente que construye, la gente que tiene que reparar las carreteras. En partes del mundo, Costa Rica todavía se libra de eso. Ya hay conflictos bélicos porque hace falta el agua. Y ya hacía falta de todos modos, y lo único que ha venido a hacer el cambio climático es a ponerlo peor. Las cosechas, aunque no veamos cuestiones drásticas de inundación o sequía, se ven afectadas por esas fluctuaciones pequeñas en los cambios de el tipo y la cantidad de agua que les cae, o la temperatura, o lo que está pasando a nivel de los suelos a raíz de esos cambios de temperatura y exceso o falta de agua. Al ver productividad afectada, todos vamos a ver la alza de precios y de granos básicos y de otras cosas no tan básicas en los supermercados. Es lo que pasa, se empieza a escasear. Si hay escasez en el campo, va a haber escasez en el supermercado, van a subir los precios. Y ahí siguen. Entonces, el problema del cambio climático, sí, su raíz, bueno, ojo, que su raíz y su detonante es por actividades antropogénicas, porque ya vimos las actividades humanas que causan eso. Los efectos son efectos ambientales, pero los impactos terminan siendo nuevamente sobre nosotros y nuestros sistemas sociales económicos. Ante el cambio climático, ante todo esto que está pasando, solo hay dos opciones. Podemos mitigar y debemos adaptarnos. Mitigar quiere decir tomar acción e implementar acciones de cualquier tipo, y son variadas, que lo que logren hacer es que haya menos producción, menos emisión de esos gases de efecto invernadero. Ahí hay mucho campo, hay muchas ideas, ya vamos a ver algunas, para producir menos gases de efecto invernadero. Acordémonos que provienen de todas las actividades asociadas con el uso de los combustibles fósiles y todo lo asociado con la deforestación. Entonces, en la medida que podamos hacer actividades que usen menos combustible fósil y paremos la deforestación, estamos mitigando. La adaptación es lo que nos permite adaptarnos a todos estos efectos. O sea, ¿qué tenemos que hacer como sociedad, como familias, como individuos para estar preparados para estos cambios que no es que se van a dar, ya se están dando? Ya se dieron, diría yo. Ahora lo que falta ver es la pregunta que decía este señor. O sea, ¿en qué punto estamos? ¿Qué tan grave se va a poner o qué no tan grave se va a poner? A rasgos grandes, del lado izquierdo podemos ver en el gráfico actividades de mitigación. Transporte sostenible, ¿qué quiere decir eso? Yo le llamaría un transporte público
Ojalá, ideal, imagínense una Costa Rica donde tuviéramos un sistema de buses bien lindo, bien eficiente y todo fuera eléctrico. ¿Y por qué eléctrico? Porque en Costa Rica la electricidad es limpia, no produce gases de efecto invernadero. Entonces en Costa Rica tiene mucho sentido tener un transporte público eléctrico. Estaríamos produciendo muchos menos gases de efecto invernadero. Igual, eso es una recomendación a nivel mundial que tiene que empezar a suceder. O sea, tienen que haber formas de transportarnos que sean menos dependientes o usen menos combustibles fósiles. Ahí es donde viene todo el tema de la energía renovable. En la medida que el mundo puede empezar a producir electricidad y otros tipos de energía de fuentes renovables, que eso quiere decir renovables y limpias, eso quiere decir de agua, de sol, de viento, de fuentes geotermales e incluso de energía nuclear, que hay lugares que son aptos para eso. Esas fuentes de energía no producen gases de efecto invernadero. Tienen otros retos y hay que manejarlos, pero en términos de gases son muy, muy limpias. Y ahorita, como vimos, la mayor fuente de gases de efecto invernadero es la producción eléctrica, porque la mayor parte del mundo depende del carbón para producir electricidad. Entonces, ese cambio sería y es importantísimo. La eficiencia energética, eso quiere decir que la energía que ya estamos usando, que seamos bien, bien cuidadosos en cómo lo usemos. Que no ya ni puedo decir la palabra, que no estemos botando o usando más energía de la que necesitamos. En un país como Costa Rica, eso es súper importante. ¿Y por qué? Porque al producir nosotros energía limpia, qué bonito, perfecto. No estamos contaminando con gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa? Si no manejamos ese uso apropiadamente y tenemos que cada vez producir más y más y más energía y producir más energía eléctrica, bueno, va a llegar un punto que lo que tenemos actualmente, que se produce con agua, viento y sol, no va a ser suficiente y hay que usar el petróleo. De hecho, ya pasa en época seca, cuando las represas bajan su nivel de agua y no hay suficiente agua para producir toda la energía eléctrica que el país necesita, se tienen que prender las plantas que usan combustibles fósiles para producir electricidad. Entonces, en la medida que seamos eficientes en nuestro uso, pues esa posibilidad se disminuye. Y también, como en Costa Rica el tema es que la electricidad en su mayor parte viene del agua, en Costa Rica diría yo que es muy importante ser eficientes en el uso de nuestra agua. Porque el agua que tenemos en esas represas y en otros lados, el agua que tiene Costa Rica es para la agricultura y para producir su electricidad y para tomar. Entonces, si la estamos despilfarrando, ¿verdad? Dejando tubos abiertos o no atendiendo fugas en inodoros o otro tipo de tuberías, estamos despilfarrando agua que después no vamos a tener disponible para el uso de las represas, para producir energía eléctrica limpia, y vamos a tener que prender las plantas de energía de combustibles fósiles. Entonces, en Costa Rica ese ciclo está muy ligado por el tipo de energía eléctrica que producimos aquí. Del lado derecho tenemos ideas de adaptación. Bueno, hay que diseñar las estructuras de diferentes maneras. Hay que tener planes y tener claramente cómo vamos a atender las emergencias, y eso se tiene que hacer a nivel comunitario, a nivel de cantón, a nivel de municipalidad. Las empresas tienen que tener claro y planes y acciones claras de cómo van, en la eventualidad de un tipo de esta emergencia, cómo van a asegurar que continúe su negocio. Y no solo si pasa una emergencia de que se me inundó todo, sino que qué pasa si mi cadena de suministro se ve totalmente se ve totalmente interrumpida porque
En China pasaron X y Y cosas, o en el canal de Panamá, por donde tenían que pasar todos los buques con lo que traían para mi compañía, también hubieron otros problemas. Entonces, esos planes de continuidad de negocio, de saber qué vamos a hacer enfrente de estos problemas climáticos que no solo afectan a Costa Rica, sino a todo el país y a todas las diferentes esferas económicas, ¿estamos preparados o no? El cambio del uso del suelo es una importantísima en términos de adaptación. En un país como Costa Rica es clave. Cambio de uso del suelo quiere decir empezar a manejar nuestros suelos agrícolas más eficientemente y de verdad con más cariño. Devolverles a nuestros suelos los nutrientes y la resiliencia que tenían, porque resulta que el suelo, al igual que los árboles, fija carbono. Entonces es un aliado, no solo nos da de comer, sino que fija carbono. En la medida que un suelo esté sano y bien balanceado, nos está ayudando muchísimo a adaptarnos a lo que viene con el cambio climático. Las que están en el centro son actividades que ayudan ya sea a todo el tema de mitigación y adaptación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Específicamente de mitigación y adaptación no, pero sí una que de pronto podría ser relacionada. O sea, ¿cuál es la diferencia implementar en una empresa, por ejemplo, carbono neutralidad versus un net zero? Bueno, pues ya se me adelantaron porque hacia eso iba. Aquí vamos. Entonces se escuchan, ojo que ya hemos pasado casi por todas las palabritas que vimos al principio, hay unas que faltan. ¿Qué es la descarbonización? Ok, la descarbonización es un proceso progresivo, y lo voy a leer literalmente, de reducción de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. O sea, la reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que descarbonizarnos, encontrar maneras de hacer todo lo que hacemos hoy en día con combustibles fósiles de otra manera, con energías limpias, que es lo que dice abajo. Para lograr la descarbonización es necesaria la transición energética, un cambio estructural que elimine el carbono de la producción de energía. El carbono es los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son totalmente a base de carbono. Entonces, ¿cómo empezamos a descarbonizar, a hacer los procesos que hacemos, ya sean industriales, de transporte, todos esos que vimos, pero no dependiendo de combustibles fósiles? De hecho, la meta es esto que mencionaba Ethel, cero emisiones o net zero. Esto es cuando las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano se hayan reducido a los niveles mínimos absolutos posible. O sea, es reducir, reducir, reducir. Y lo que quede, ¿ok?, sea de alguna manera absorbido por tecnologías, que hay algunas de ellas que extraen estos gases del aire, todavía no están muy probadas y no son de distribución masiva. Entonces, por las soluciones naturales, que serían las restauraciones del suelo que les hablaba, la gestión forestal, y otro gran elemento que no está aquí, pero lo hace, es el océano. El océano captura muchísimo carbono. Entonces, naturalmente, nuestro planeta tiene para absorber los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que estamos totalmente fuera de balance. Entonces, lo que se quiere con descarbonizar la economía es literalmente descarbonizarnos con la intención de llegar a tener cero emisiones. Para el poquito que quede, el planeta lo puede absorber naturalmente, porque volvemos a estar
en equilibrio, en balance. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la diferencia de carbono neutralidad y por qué no lo metí aquí? Porque ahora ya no hay, o sea, carbono neutralidad es casi decir no se vale. Y les voy a decir por qué. Uno, porque realmente nos estamos achicharrando y hay que tomar acciones un poquito más contundentes hacia cero emisiones y descarbonizaciones. El carbono neutralidad en una empresa o en un país o como sea es, bueno, vamos a, digamos que producimos 1000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a hacer un montón de acciones de mitigación para producir únicamente de esas 1000, vamos a dejar de producir 600, porque vamos a mejorar nuestra producción, vamos a cambiar, va a ser energía limpia, etcétera, etcétera. Nos quedan 400. En el modelo de carbono neutralidad, esas 400, uno las puede, uno siendo una compañía o un país, negociar y decir, bueno, como nos quedan 40, yo voy a pagar un monto para que en el Congo, donde todavía queda buen bosque, así de tipo Amazonía, pero en el Congo, en África, para que ahí se mantengan tantas hectáreas de bosque primario. Y eso le va a costar a mi compañía $1 millón anualmente. Y así yo voy a poder seguir produciendo esas 400 toneladas de gases de efecto invernadero. Pero ya las compensé en otro lado porque estoy pagando para que en el Congo hayan 40 hectáreas que yo sé que van a absorber 400 toneladas. Eso ya no funciona en el mundo en que estamos. El jueguito ya no es que otro se encargue y yo siga produciendo. A lo que hay que ir es a cero emisiones. Y el poquito que queda, porque siempre va a haber un poquito que es imposible, o sea que ya no se puede, el planeta se encarga de limpiarlo. La carbono neutralidad ya casi está saliendo de los discursos a nivel internacional porque no es un mecanismo factible que realmente nos ayude a evitar una posible catástrofe, oiga que estoy diciendo posible catástrofe que ya no sea reversible. Entonces la meta es descarbonizar la operación hasta llegar a cero emisiones. Eso es lo responsable, eso es la acción que se necesita a nivel país, a nivel comunidad, a nivel empresa, y el que pueda a nivel familia en la mejor manera posible. Eso es las metas que se está poniendo el mundo. No sé si esa explicación queda clara. Queda bastante claro, sí. Tal vez podemos luego comentar, es como, ¿verdad? Como industrias, cómo logramos llegar efectivamente a net zero y si debemos contemplar nuestros propios productos y qué puede hacer las personas consumidoras al respecto también. Ok, yo creo que esa está buena para la discusión. Terminemos la charla y podemos hablar sobre eso porque las industrias son muy distintas. Entonces, es diferente, ¿verdad? Cada industria va a tener retos para llegar a cero emisiones. Unas pueden llegar más fácil que otras, dependiendo de qué tipo de industria estemos hablando. Entonces, tengamos esa discusión ahorita al final. Buenísimo, gracias. Que de hecho, aquí me lleva a los conceptos básicos del cambio climático, todos los cubrimos. Ya si quisiéramos entrar a detalles químicos y de científicos, sería otra charla, pero estos son los conceptos, los términos que hay que manejar para poder tener una conversación relativamente informada sobre lo que está pasando en términos de cambio climático. Entonces, boom, cumplido. Y veamos a ver el punto de vista de qué nos dice la naturaleza.
Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Bien, esa es la realidad. Y por eso el juego es de cero emisiones y descarbonización. Tenemos que evolucionar. Y esto no lo estamos haciendo por el planeta, lo estamos haciendo por nosotros. Entonces, hasta ahí llega la charla de conceptos básicos. Estoy feliz de tomar preguntas más específicas sobre estos temas que mencionaba Ethel. Muchísimas gracias, Michelle. Qué mensaje más fuerte con el que terminamos, ¿verdad? Tenemos que evolucionar y justamente no es por la naturaleza, sino por las personas. Algunas veces tenemos como la creencia que esto es meramente ambiental y siempre el cambio climático tiene implicaciones importantísimas en las personas, inclusive en las más vulnerables. Cuando hablamos de los más vulnerables estamos todos nosotros porque estamos en el centro, en las zonas del globo donde hay más vulnerabilidad ante la emergencia climática. Tal vez un par de preguntas generales que han ido haciendo, ¿verdad? Dicen que hay grandes compañías y países enormes que tal vez, ¿verdad? Que deberían estarse sumando a la acción climática y que parte de lo que está, la problemática se debe a estos grandes países o compañías. ¿Qué se hace en estos lugares, verdad? Tal vez una percepción personal de esta situación. Gracias. Bueno, esa es, y se sabe que hay aproximadamente menos de 100 compañías que si cambiaran sus prácticas, y muchas de ellas son petroleras, y realmente empezaran a desviar sus recursos a las energías limpias, pues el cuento sería otro. Es difícil echarles toda la culpa y esperar que eso suceda para tratar de salvarnos. En un barco, imaginémonos si vamos todos montaditos en uno de esos raftings por un río aquí en Costa Rica, bien bonito, vamos 6 montaditos, 6, y de pronto pues hay un hueco en la balsita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a poner? Ahí voy yo con Ethel, le voy a decir, Ethel, vos, tapa el hueco, que es tu culpa, mira, hace algo. Y yo sentada ahí haciendo nada. O voy a decirle a los señores que van en la balsa, remen más rápido, que yo no tengo la fuerza, yo no puedo remar tan rápido. No. O sea, en un momento de eso, si nos estamos hundiendo, es todos juntos. Hay que tomar acciones todos juntos. Todo esfuerzo cuenta. No vale la pena desgastarnos mucho pensando en que hay, entre comillas y no comillas, culpables detrás de este problema. Ya el problema se dio. Y todos somos responsables porque al final del día todos estamos consumiendo los productos que estas grandes compañías nos dan. Y la mayoría de nosotros nos beneficiamos. La mayoría, hay gente, otros que no, que es gente muy pobre, los más vulnerables, como habla Ethel. Pero la mayoría de nosotros que hemos sido privilegiados y tenemos una casa y hemos ido a la escuela y hemos vivido en un país en paz y tenemos que comer, que somos los costarricenses, y tenemos trabajito, somos privilegiados, créanlo o no. Aunque no estemos con el montón de riquezas y que tengamos problemas, seguimos teniendo privilegio. Entonces, en este momento, ponernos en la situación de echarle la culpa a otros, sabiendo que eso ya pasó, no nos va a ayudar. El pensamiento de
actuar conjuntamente y de cambiar nuestros patrones, es el que va a ayudar. Ese es el que va a hacer el shift. De yo como consumidora de miles de productos que vienen de la industria petrolera y yo como consumidora de productos que también vienen de la deforestación, puedo tomar decisiones distintas. Y de uno en uno eso va cambiando porque pone presión sobre los mercados. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que hay culpables grandes. Y ya verán los gobiernos cómo pueden ir sancionando y forzando, pero eso a nosotros no nos desgastemos ahí, pongamos nuestra energía en las cosas que sí podemos cambiar en el día a día. Buenísimo. Gracias, Michelle. Gilmar Navarrete pregunta sobre los mercados de carbono. ¿Cuál es nuestra opinión y qué oportunidad puede tener Costa Rica en mercados de carbono? Viera que eso lo se está trabajando ahora, justo ayer, de hecho andaba en una reunión sobre eso, se está trabajando a nivel de gobierno. El artículo 6 del Acuerdo de París está diseñado precisamente para esos mecanismos de mercado de carbono, pero todavía está el esqueleto, por decirle. Ahora necesita toda la carnita. Entonces los países que van a la COP ahora en noviembre están diseñando como los marcos regulatorios, por decirlo así, para en la COP hablarlos de cómo podrían funcionar esos mercados de carbono y si deberían de funcionar o no. Entonces sí hay mercados de carbono ya activos y funcionan porque esos vienen desde el mundo de la carbono neutralidad, pero esto ya se está hablando en función de la descarbonización. Es un poco distinto y la discusión en la COP va a ser alrededor de dónde se limitan y cuándo se usan. Y Costa Rica sí puede participar y está participando. Costa Rica está desarrollando su agenda justo ahorita. La semana pasada empezamos ese proceso. Excelente, gracias. Nos habían preguntado algunas referencias para poder dar seguimiento justamente a las pre-COPs y COPs. No sé si se te viene algo a la mente y también le estoy pidiendo a Priscila que nos coloque algunos links en el chat. No, yo seguimiento para darle a los procesos en preparación a las COPs. No, me imagino que lo que sale de las COPs y las pre-COPs, los resultados. Yo no me sé links de memoria, pero creo que nos podemos dar la tarea de encontrarlos y enviárselos después, porque sí hay. Sí hay, y bueno, las negociaciones, volvemos a lo mismo, las negociaciones están llenas de seres humanos. Los seres humanos tenemos muchos defectos a veces cuando nos juntamos y tratamos de llegar a una decisión. Son los mecanismos que existen ahora, pero igual, curiosamente en la reunión ayer, aunque se habló muchísimo de lo que hay que hacer en la COP y la COP, también se habló mucho de parte de Costa Rica. Bueno, la COP puede decir y esto, pero no nos vamos a esperar hasta que la COP, ¿verdad?, tome la decisión o que todo el país se ponga de acuerdo. Costa Rica sigue adelante con sus planes de adaptación y sigue adelante con sus planes de mejorar los sistemas agrícolas y el suelo. O sea, ya Costa Rica está tomando decisiones independientemente de si la COP o no los acepte, ¿verdad? Yo creo que muchos países actúan de esa manera. Maravilloso. Tal vez ya la última, y me gustaría inclusive, usándome unos minutitos más de las personas participantes, luego abrir una para las personas participantes. Pero nos dicen cuáles son algunas de las iniciativas más reconocidas a nivel mundial para descarbonización o adaptación que hayan implementado empresas, para que estas empresas puedan tal vez investigarlas a profundidad. Ok, para contestarles esas preguntas es difícil porque las empresas hacen todo tipo de cuestiones. Lo que una empresa tiene que hacer, independientemente del tipo de empresa que sea, es desarrollar una hoja de ruta. Dependiendo de lo que produzca la empresa o haga la empresa, esa hoja de ruta va a permitir, primero tienes que tener claro cuál es tu huella de carbono, o sea, qué tanto carbono estás produciendo. Y en esa hoja de ruta es a lo largo del tiempo, que generalmente es a 2030 y 2050, para llegar a esa descarbonización, hay herramientas que te permiten ir evaluando qué hago si cambio esta tecnología y meto esta. ¿Cuánto me va a costar? Y por ende, ¿en qué momento la debo de cambiar?
De hecho, AED tiene esa herramienta el próximo año. Esperamos usarla con más empresas. Eso le ayuda a la empresa realmente ubicarse en el tiempo y espacio, en qué tiene que hacer, porque no es lo mismo, y hemos trabajado con estas empresas, Pozuelo, descarbonizando la producción de todo lo que ellos hacen, que el Sol Naciente. Los que conocen el Sol Naciente es una empresa que trae muchísimos productos para hacer artesanías y cuestiones en la casa. Pozuelo produce galletas y todo lo que ya sabemos. Ambas han trabajado hojas de ruta, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, Pozuelo tiene que invertir enormemente en equipos versus el Sol Naciente. El énfasis está en cómo hace cambios en su cadena de valor, porque ellos dependen un montón de importaciones de otros países. Entonces, son hojas de rutas muy distintas, pero ambas van a ayudarles a descarbonización. Por eso es que es difícil darte ejemplos, depende de la industria. Y de adaptación, ahí sí no hay tanto dependiendo de la industria. En adaptación las medidas son muy obvias. Hay que protegerse contra inundaciones, hay que protegerse contra todo lo que tiene que ver con exceso de lluvia, inundaciones, sequías. O sea, es como los mismos temas, pero cómo te van a afectar a tu empresa. Hay unos que sí van a afectarte, hay otros que no, hay unos que van a afectar tu cadena de valor, otras cosas que no. Entonces, igual podemos buscar ejemplos, pero si me dicen el tipo de empresa es más fácil. De hecho, si tienen esas preguntas, pónganme el tipo de empresa que son y los podemos recomendar a casos de estudios específicos. Y cuando mencionas que la herramienta que tiene AED se relaciona con Science-Based Targets, ¿esas herramientas o no necesariamente? Se puede o no, se puede relacionar directamente con los targets de la NDC de Costa Rica, o puedes meterle Science-Based Targets o puedes meterle otros targets. O sea, uno decide qué target usar para llegar a su hoja de ruta. Ok, muy bien. Tal vez contestamos ahí, alguien nos colocó como individuos, cómo conocemos conocer la huella de CO2. Hay calculadoras en línea para conocer la huella de CO2 de los individuos, que tomamos en cuenta cómo nos trasladamos, más o menos dónde, qué consumimos. Entonces hay algunas cuestiones que una puede ingresar ahí muy fácilmente. Voy a buscarles el link y se los pongo. Estamos aquí, ¿verdad? Más de 200 personas que somos stakeholders del sector asegurador. A mí me gustaría inclusive que comentásemos cómo podemos, como sector asegurador, contribuir a que las industrias a las que servimos y con las que trabajamos tengan mejores acciones de adaptación al cambio climático. ¿Okay? Sabemos que podemos incidir no solamente a través de productos de seguros, sino también a través de comunicación, a través de herramientas y de incentivos y educación. ¿Okay? Si alguien quiere agregar a esta discusión, nos lo pueden hacer saber o levantar su mano y les dejamos conversar. ¿Okay? Si nos dicen que hay que tener un giro como el sector asegurador en cómo administramos los riesgos. ¿Okay? Sí les menciono, digamos que inclusive el sector banca, muchos ya están empezando a entender qué tan vulnerable es su cartera en términos de cambio climático y poniendo a disposición de sus clientes más información y más herramientas, porque sabemos que les afecta directamente en la posibilidad de recuperar las inversiones. ¿Okay? Nos hacen un comentario, no sé, que si se ha tomado o no se ha tomado en cuenta una posible alianza o inversión, o bien la creación de un fondo de investigación con la empresa Ad Astra Rocket para la obtención de combustibles alternos no tan contaminantes como los fósiles. Te podría dejar ahí si quieres hacer un comentario. Yo creería que nuestro primer paso, como dijo Michelle, o sea, al tener energía eléctrica bastante limpia, aunque también, como ustedes mencionaron en el chat, dependemos de los temas de lluvia, y el cambio climático está afectando la disponibilidad de lluvia, y estamos viendo el fenómeno del Niño particularmente este año, pero sí
justamente el primer paso es tratar de migrar al consumo de energía eléctrica, pero no sé si quieres hacer algún comentario sobre otros tipos de energía que podemos valorar en el país. Igual, en Costa Rica hay que pensar en costo-beneficio, ¿verdad? Ya tenemos el agua, el ICE está consciente de que no puede seguir dependiendo tanto el agua por las amenazas del cambio climático. Pasarnos más a sol ahorita tenemos muy poquito, y viento tiene mucho sentido para Costa Rica porque tenemos las condiciones. Entonces ahí tiene que diversificar el ICE sí o sí. Arastra está haciendo todo lo que está haciendo, no solo para Costa Rica, lo está haciendo para el mundo entero. En algún momento saldrá algo que tal vez sea apropiado, pero en el interim, Costa Rica tiene que apostarle al sol y al viento, y los costarricenses tienen que apostarle a la eficiencia energética. Es ahí donde nosotros como personas podemos marcar la diferencia. Mientras Alicia hace su trabajo de diversificar, nosotros tenemos que ser responsables con el consumo de nuestra agua y de nuestra energía, y hacerlo de manera lo más eficiente posible. Y ahí entonces nos das ¿verdad? Otros tips a nivel individual que nos consultaban. Puede ser la última, es algo muy, ¿verdad? Muy puntual. Nos dice Viviana Campos que qué mensaje les damos a las personas que viendo esta realidad deciden no tener hijos y que con ello contribuyen a la conservación del planeta, y a los que tenemos niños pequeños que nos da horror pensar en el futuro desalentador. Algo muy de índole personal, pero sí relevante para doña Viviana. A ver, Viviana, es una realidad. Yo creo que los que están escogiendo no tener hijos porque se la ven venir, los aplaudo, los respeto y los admiro, y ojalá puedan dedicarle las energías que hay que dedicarle a tener hijos, que se las dediquen a causas positivas, ya sean a nivel ambiental, a nivel social y todo eso. Creo que es prudente que el ser humano en general nos reproduzcamos menos, somos muchos. Esa no es una mala decisión en general. Y a los que tenemos hijos, y pues la vemos, ¿verdad? Que lo que puede ser que lo que les espere a nuestros hijos no sea tan bueno. Creo que igual les deseo, primero los respeto y los admiro muchísimo, es la misma admiración y el mismo respeto. Les deseo la energía para criar esos hijos como los tienen que criar, y inculcarles a sus hijos, ante todos desde chiquitos, el amor y el respeto por el otro, porque al tener el amor y el respeto por el otro, nos empezamos a cuidar, y cuidamos no solo de nuestros animalitos, ya sean nuestros gatitos, perros, de nuestro hermanito, hermanita, de nuestro amigo, de nuestro vecino, cuidamos del planeta. Entonces, inculcar y crear hijos es una gran maravilla si uno tiene la energía de inculcarles ese amor y respeto por el otro, y diría yo, en la medida que puedan, brindarles las herramientas para que desde ya vayan entendiendo lo que está pasando en el mundo, y puedan esos niños crecer de una manera que vayan a aportar aportar a la problemática, no, aportar a la solución. Entonces se necesitan ambas cosas. No podemos tener todo el mundo que no se reprodució y todo el mundo que decidió reproducirse. Ambas cosas tienen ventajas. Excelente, muchas gracias, Michelle. Comentario varias cosas sobre el tema de vehículos eléctricos y las baterías de litio. Les colocamos, ahí Priscila nos compartió el documento del plan de trabajo del tratamiento de baterías en el país específicamente. Con esto quisiéramos, darte las gracias, Michelle, por compartirnos conceptos básicos de cambio climático. Michelle, ¿verdad? Me dijo, con cambio climático podemos dar cátedra por semanas posiblemente, y queríamos hacer este espacio específico de conceptos básicos. Podemos evaluar luego, hacer cuestiones más específicas en algunos de los temas que ustedes nos sugieran. Entonces, bienvenida a las sugerencias. Agradecerle al sector asegurador que está promoviendo este tipo de iniciativas, a todos los firmantes del protocolo de conducta empresarial responsable, y también muy especialmente a los patrocinadores del evento.
Que pasen muy buenas tardes, agradecerles y que tengan pues muchas acciones, tanto personales como a índole de trabajo, carteras y sus empresas para ayudar a otros sectores a adaptarnos a la emergencia climática. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.